Buenas noches, hermanos. Continuamos aquí en el capítulo 11 de San Mateo, en el versículo 21, y nos dice así la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que yo hice en ti, seguramente se habrían hecho penitencia, vestidos de sacos y cubiertos de ceniza. Por eso Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, pretendes llegar hasta las nubes, serás hundida en el infierno. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía existiría Sodoma. Por eso les digo que la región de Sodoma en el día del juicio será tratada con menos rigor. Bien, mis queridos hermanos, pues aquí en esta lectura em, podemos ver que el Señor pues se queja de estas tres ciudades, Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm, donde Jesús realizó muchos milagros, y se queja de ellas porque no se han convertido, porque en ellas pues hizo milagros y no se convirtieron. Mucha gente no se convirtió, le siguió dando lo mismo y siguieron en sus pecados, siguieron en sus maldades. Entonces no les movió los milagros que Jesús hizo, no les movió a conversión. Y dice que si en otras ciudades, como en Tiro y en Sidón, se hubieran realizado esos milagros, pues habrían hecho penitencia, vestidos de sacos y cubiertos de ceniza. Al decir que se hubieran hecho penitencia, vestidos de sacos, es porque un saco, hermanos, ustedes saben que es como una tela gruesa, ¿verdad? Un saco donde se echa maíz, pues es una tela gruesa y eso no causa ningún placer al cuerpo, sino al contrario, pues le causa molestias a la piel, ¿verdad? Entonces, esa era la penitencia que estas ciudades hubieran hecho si los milagros se hubieran hecho ahí en Tiro y en Sidón. Bien interesante, mis hermanos, que ver que los milagros pues tienen que movernos a conversión, pero resulta que mucha gente no se convierte con los milagros, sino que al contrario, pues ven un milagro y lo ven como algo em, sin mucha trascendencia, ¿verdad? Pero nosotros, como católicos, como cristianos, como legionarios, debemos de sorprendernos, hermanos, debemos de admirar la obra de Dios, debemos de admirar esos milagros que Jesús realiza en medio de nosotros, como por ejemplo cuando Él hace ver a un ciego, pues debemos de mirar nosotros eso grande, ¿no? Debemos de saber que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y como dice el padre Martín Ábalos, el tiempo de los milagros no ha terminado, ¿verdad? Así es de que podemos seguir confiando en Jesús, mis queridos hermanos, y no, y no seguir lo mismo, no seguir con la misma conducta, sino que debemos de luchar por crecer espiritualmente cada día que pasa. Se queja también de esta otra ciudad, ¿verdad? De Cafarnaúm, y la compara con Sodoma, y dice que si en Sodoma se hubieran hecho esos milagros, pues esta todavía existiera, ¿verdad? Entonces, los milagros, pues si son para movernos a conversión,
También son para que una ciudad se mantenga siempre fiel, para que una ciudad se mantenga siempre entregada a las cosas de Dios. Y eso pues se puede notar, mis queridos hermanos, hay en los lugares donde nosotros hemos vivido, pues hay lugares donde no hay hermanos que prediquen la palabra de Dios, no hay hermanos que estén comprometidos y es una lástima, ¿verdad? Pero está, como diría Jesús en otra ocasión, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, porque no hay quien lleve un rosario, no hay quien visite a los enfermos, no hay quien realice las posadas. Y eso pues es una pobreza espiritual en una colonia o en un barrio. Y qué diferente cuando en una colonia pues hay un grupo de legionarios, mis queridos hermanos, pues ellos son los que llevan ahí los rosarios, ¿verdad? Llevan la palabra de Dios y andan visitando los hogares, predicando la palabra de Dios. Eh, Se nota, ¿verdad? Cuando esa colonia pues tiene un grupo de apóstoles que trabajan espiritualmente y son como fermentos, son como la levadura que nos habla, es una parábola que nos hablará Jesús más adelante, ¿verdad? De la levadura para fermentar toda la masa. Así es, mis queridos hermanos, de que Sodoma, pues, todavía existiera si se hubieran hecho milagros en ella. Pero como fue una ciudad que existió en el pasado, pues no tuvo la oportunidad de que se hicieran milagros ahí, más que llegó el hijo de el sobrino de Abraham, que era Lot, que llegó a vivir a Sodoma, ¿verdad? Y ahí cuando él vivía, pues Dios lo sacó a él y a la esposa y a las hijas, pero la mujer pues volvió a ver la ciudad para ver el pasado y se convirtió en estatua de sal. Bien, mis queridos hermanos, pues el Señor nos invita a seguir adelante, a creerle, a seguir trabajando, ¿verdad? Porque mucha gente piensa y dice, yo dice, por eso no quiero aprender mucho de la Biblia, dice, porque si aprendo demasiado, Dios el día del juicio me va a tratar con mucho rigor. Pues, mi querido hermano, si usted no se dedica a la palabra de Dios, pues a leerla, a meditarla y a evangelizar, pues déjeme decirle que va a perder por perezoso, ¿verdad? Y la pereza espiritual, pues es uno de los pecados capitales también. Así es de que es mejor que, que luchemos, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios, porque si logramos salvar un alma, salvamos también la nuestra. Pero si nos quedamos ahí sin predicar, sin leer la bendita palabra de Dios y llevarla a los demás, pues vamos a ser como aquel hombre que enterró su talento y le dijo el Señor, siervo inútil, siervo infiel, em, id al, ¿verdad? Al fuego eterno, ¿verdad? Así es que, mis queridos hermanos, no tengamos miedo de leer la palabra, sino al contrario, ¿verdad? Procuremos cada día ir creciendo en sabiduría, tratando de leer, meditar y vivir la palabra de Dios. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría, manteneos firmes hasta la muerte. Suscríbase a los canales legionarios y a este canal también. Juan Guerra, Estudio de la Fe.